siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de café Andica, café orgánico, nos lo vamos a tomar con un invitado muy especial. Y se trata de don Jaime Arbeláez Restrepo, que gracias al haber atendido nuestra invitación, pues por eso lo tenemos hoy. Don Jaime, buenas noches y bienvenido a Tinteando con la Firma. Buenas noches, Juan Carlos. Un cordial saludo para usted, para todo el personal de nuestro canal comunitario y a UPAN Televisión, y a la comunidad andina. Agradecerle sinceramente esta invitación, Juan Carlos. Bueno, Jaime, le hablábamos ahorita fuera de cámaras que pues muchas personas lo conocemos a usted, pero digamos jóvenes de 15, 18 años, pues que como televidente lo estarán viendo usted, ¿quién será ese señor? Yo sí he oído hablar de un señor Jaime Arbeláez. Comentémosle a la gente pues quién es don Jaime Arbeláez y por qué está aquí en Andes. Sí, Juan Carlos, a ver, hablar de Jaime Arbeláez, pues ya tendríamos que aventarnos con los de la tercera edad para poder remover un poco todas las experiencias que tuve yo en el municipio de Andes. Sí, señor. Yo llegué a Andes el 22 de noviembre de 1967, después de haber hecho un curso para promotor de saneamiento en el Servicio Adicional de la Salud de Antioquia. Llegué al Hospital San Rafael como promotor de saneamiento, ya te ha dicho, y cargo que ejercí durante 28 años y medio en este mismo municipio. Tuve un traslado de unos 6 meses que por estímulo me decían a mí al municipio de Itagüí, lo que fue un martirio. Realmente yo estaba acostumbrado al trabajo, era en la periferia, en la zona rural, y lo extrañé mucho. Afortunadamente, cuando presenté la renuncia en Itagüí, me dijeron, hombre, váyase pues otra vez para el municipio de Andes si es que tanto lo quiere. O sea, que no fue un estímulo y un castigo. Sí, para mí fue un castigo, no fue un estímulo. Sí, señor. Entonces, afortunadamente, mi regreso a Andes ya me permitió de una forma estable permanecer aquí esos 28 años y medio como promotor de saneamiento. Bueno, Jaime, sí se puede hablar de que los andinos tenemos esa costumbre de nacer en cualquier parte. Yo pienso que sí, Juan Carlos, y también el otro dicho muy popular en este municipio que el que llega a Andes y se queda 3 meses, ya se queda para siempre, porque esto es una la prendería del suroeste. Y realmente es así, yo lo digo por experiencia. Yo al año, aunque extrañaba mucho mi tierra en algunos aspectos, ya estaba adaptado totalmente a la gente del municipio y al área rural del municipio, sin desconocer que en el área urbana también se hizo un trabajo que era importante y que algún día habrá tiempo suficiente para contarlo, porque hemos visto transformar el municipio de Andes. Claro. Yo lo conocí en unas condiciones físicas totalmente diferentes a lo que es hoy el municipio de Andes. Sí, sí. Y afortunadamente me tocó participar en un progreso importante tanto a nivel rural como a nivel urbano. Y eso hay que agradecérselo a varias instituciones en el departamento. Yo recuerdo con mucho cariño el Comité Departamental de Cafeteros, que suplía en esa época a los municipios y al departamento. Todas las necesidades en educación, en salud, era el Comité de Cafeteros. Una carretera, Comité de Cafeteros. Una escuela, Comité de Cafeteros. Un centro de salud, Comité de Cafeteros. Un acueducto, Comité de Cafeteros. Y es decir, el comité suplió una necesidad que tenía que hacer el Estado. Pero afortunadamente hubo una coordinación muy importante y en eso Andes marcó una pauta. En esa época logramos conformar lo que se llamaba el Comité Interinstitucional. Nos reuníamos cada 15, cada 20 días, miembros del Comité Departamental de Cafeteros, del Comité Municipal, funcionarios del Hospital San Rafael, funcionarios de los juzgados, la Procuraduría, el director del hospital, representantes de la sociedad civil, y hacíamos unas reuniones muy interesantes y analizamos la problemática del municipio en cada aspecto, en el agropecuario, en salud, en desarrollo, en todo. Y programábamos unas actividades que las realizábamos y cada 15 o 20 días hacíamos una evaluación y una nueva programación.
De modo que allí nació algo muy importante para el municipio, que fue ese comité institucional que le dio mucho desarrollo al municipio. Bonito. Don Jaime, uno pues en tanto caminar por el trabajo, uno se encuentra todavía muchas placas de esta obra fue construida con el apoyo del Comité de Cafeteros, una casa, una escuela, como lo dice usted. Sí, el comité llegó a un extremo tal de colaboración, Juan Carlos, que a veces se convirtió en paternalista. Yo no encontraba cosas que no le daba un poquito de dolor. Sí. Yo le cuento como anécdota. Una vez llegué a una casa en una vereda, sí, por los lados de Santa Rita, construida por el Comité de Cafeteros, unas casas muy bonitas, muy organizadas, sí, y eso era 100%, lo que el beneficiario tenía que dar para la casa era muy poquito. Era nada, sí. Entonces vio un niño con un machete dándole al estantillo de la casa y sacándole las astillitas. Sí. Entonces el papá le dijo, mijo, cuidado, se corta. Yo lo volteé y le digo, está bien que cuide la salud del niño, pero ese estantillo le está sosteniendo el resto de la casa. Imagínese. Entonces, mire, la gente no valoraba todo eso que eso se hacía. Afortunadamente, sí, la mentalidad ha cambiado un poquito hoy en día. Claro, claro, así es. Bueno, Jaime, usted me está hablando de 28 años como servidor público, ¿sí? Pero no solo eso, sino que usted lo picó en ese trasegar por tantas veredas, lo picó ese bicho de la política. Yo diría que no fue la política, Juan Carlos, sino la antipolítica. No me digas. Porque sí, que yo personalmente vivía muy decepcionado de los políticos de esa época. Sí, señor. ¿Por qué? Porque el trasegar en el campo me enseñó a conocer la miseria de tantas veredas, tantas familias. Y me marcó fundamentalmente la comunidad de lo que llamábamos Vueltas del Río. Sí. Vueltas del Río, una comunidad totalmente estigmatizada en el municipio de Andes, no los podían ver. Y en esa campaña de 1994, para la alcaldía, gobernadores, consejos, yo recuerdo que hablé con una de las personas que se iba a lanzar y le dije, hombre, venga, ahí me ha tocado ver que todos los políticos desfilan por Vueltas del Río y todos prometen la reubicación, porque es una zona de altísimo riesgo. Sí. Usted se comprometería con ese programa y nosotros buscamos la forma de ayudarle con los votos. Ah, si es que usted cree que es tan fácil hacer una reubicación, pues entonces láncese usted. Eso me quedó sonando, Juan Carlos. Sí. Y me encontré con un grupo de amigos, todos educadores. Nelson Arango, Gustavo Zapata Restrepo, claro, Jorge Aurelio Toro, Marta Irene, es decir, una cantidad de gente pensante, un poquito revolucionaria en esa época. Y un grupo de amigos que llamábamos los peludos en esa época, los muchachos rockeros y todo. A pesar de que yo ya estaba en una edad avanzada para ellos, compartía mucho con ellos. Claro. Y Gustavo Zapata y Nelson Arango con Martínez dijeron, ¿y por qué no sacamos nosotros una lista para consejo? Sacamos la lista para consejo, empezamos a organizar. Y dijo Gustavo, ¿y por qué no sacamos un candidato para la alcaldía? Pero un candidato cívico. Y empezamos a trabajar ya el candidato cívico. Gustavo Zapata, que era el ideólogo, sacó el nombre de CREAN. De CREAN. Entonces le dije yo, ¿CREAN qué es? Y me dijo, Corporación para la Renovación Andina, Jaime. Entonces, veamos así. Y empezamos a trabajar, pero sin tener candidato. Es decir, pensábamos en un candidato para la alcaldía, pero no teníamos candidato. Sí, señor. Sino que empezamos a trabajar la filosofía del movimiento, qué era, y fuimos sacando unos estatutos, unos reglamentos de qué sería el movimiento. Y una noche que nos reunimos, bueno, nos cogió la tarde para el candidato. ¿A quién vamos a sacar? Entonces todos me voltearon a ver a mí. Y yo, venga, un momentico. ¿Cómo así yo aquí con una cantidad de educadores como los que hay? Sí. Una cantidad de muchachos bachiller y todo, y van a sacar ustedes al que menos estudio tiene. Porque en esa época, Juan Carlos, yo tenía tercero bachillerato. Sí, tenía unas equivalencias por ahí en contaduría pública y todo. Pero realmente no tenía sino tercero bachillerato. Entonces yo lo miraba como un obstáculo que tenía deber mío confesárselo a ellos. Y ellos me dijeron, no, Jaime, nosotros creemos en usted, tranquilo. Es una aventura en la que nos vamos a embarcar. Lo que empezó con aproximadamente 25 personas, Juan Carlos, cogió fuerza, hicimos una campaña en costales plásticos, todo eran costales de fibra, los pintamos nosotros mismos. Sí. La campaña la hice yo en la moto y es decir, que no había que hacer campaña. Contábamos con algo muy importante, era que la gente me conocía a mí en toda la zona rural y en el municipio también, sí. Entonces hubo como esa, pero yo pienso que
ese logro se lo debemos es al cansancio y a la decepción que la gente tenía de la clase dirigente de este país. En ese momento, pues, uno enfrentarse a candidatos muy prestigiosos del Partido Conservador, del sector democrático, del Partido Liberal. Yo pienso que fue más un llamado de atención de la comunidad a la clase dirigente que un triunfo de nosotros. Afortunadamente tratamos de hacer las cosas bien, salimos tranquilos de conciencia, se hicieron cosas importantes para el municipio, con mucha satisfacción porque aún hoy persiste. Entonces yo decía, 20 años después, que esa actividad todavía se encuentra vigente en el municipio, y tomaba una fase por allá porque aquí unas veces me dicen guerrillero, otras veces me dicen paraco. Entonces yo decía, saqué una frase, decía, perdura lo que un pueblo defiende, que es una frase de Fidel Castro, pero que es una realidad. Las cosas que hay vigentes en Andes es porque el pueblo las reclama, el pueblo las siente. En esa época, esa primera alcaldía, nació la Semana de la Juventud, nació Andes Pinta, teníamos el concurso departamental de danzas, teníamos encuentros literarios, es decir, hubo una apertura cultural importante que aún hoy subsiste, gracias a Dios. Pero, don Jaime, usted me dejó mucha la historia de Brisas del San Juan. Bueno, Brisas, entonces, era un compromiso con esa comunidad. Sí. Yo trabajaba mucho con una monja que había acá, que la llevo en el alma en todo momento, y la comunidad es Sor Gloria Lucía Echeverri, una monja con la que me encontraba yo a las 9, 10 de la noche en esos caminos oscuros de Brisas del San Juan. Así es. Y nos acostumbramos a la compañía, yo la acompañaba a las reuniones, ella me acompañaba a mí a varias reuniones, y empezamos a manejar un verdadero evangelio cristiano, no el evangelio que se maneja en los púlpitos, sino el evangelio que se hace con el feligrés, con el pobre, exactamente, ese acompañamiento permanente. Y fuimos organizando una comunidad, y gracias a Dios lo que se hace con fe, con cariño y sobre todo con mucha honestidad, Juan Carlos, prevalece. Logramos en 2 años promover, un año proyectando 96, proyectando Brisas del San Juan. En el 97 lo empezamos a construir y logramos entregar 84 viviendas dignas para una comunidad. Logramos una reubicación. Y aparte de Brisas, porque aquí se menciona mucho Brisas como una de las obras importantes que hicimos, pero yo recuerdo también que reubicamos el Pencal en Santa Rita, que fueron 23 viviendas bien importantes. Hicimos muchos mejoramientos de vivienda, hicimos la reconstrucción de 9 viviendas que se cayeron en el corregimiento de San José, en uno de esos temblores fuertes que hubo en el área urbana, en el año 95. Bueno, Jaime, hablando de esta hermana Gloria, pues uno es ingrato, eso hay que decirlo, qué tristeza. Esta hermana todavía vive porque, le digo, yo creo que le escuché a ella de pronto una frase que decía que ella sentía más temor por aquí en el parque que por allá en Brisas, porque ella por allá se sentía como si esa fuera su gente. Sor Gloria todavía está prestando el mismo servicio en Santa Bárbara. Allá está ella dedicada a su misión, siempre trabajando con los presos, trabajando con los colegios, trabajando con las comunidades marginales, haciendo asambleas comunitarias, es decir, sigue en esa misma actividad, a pesar de que le ha correspondido muy duro por la enfermedad de su señora madre. Pero es una monja que realmente antes no la ha sabido valorar todavía, no ha sabido valorar el trabajo que ella hizo. Y otra monja que ha hecho un trabajo importante, que era Sor Estela, en la comunidad de cristianía, que infortunadamente también se fue y pasó desapercibida, se fue y nadie dijo nada, nadie la notó. Pero fueron 2 representantes de la iglesia que dejaron una huella muy profunda en el municipio de Andes, Juan Carlos. Sor Gloria Lucía Echeverri y Sor Estela. Bueno, Jaime, pasa esa primera alcaldía porque a los televidentes hay que recordarles que por elección popular, pues don Jaime Arbeláez es el único alcalde que ha sido 2 veces alcalde por elección popular, acá en Andes. Sí, Juan Carlos. Yo recuerdo de pronto cuando terminé mi primera alcaldía, en la Santa Misa, que yo acostumbro siempre a celebrar una Santa Misa cuando tomo una decisión importante o cuando ya la abandono. Entonces,
cuando terminé la alcaldía, recuerdo mucho a Monseñor Jorge Álvarez, que me decía: don Jaime, vaya y se toma un descansito y después vuelve. El monseñor siempre tan sabio. Sí, fuimos muy enemigos acérrimos mucho tiempo, Juan Carlos, porque hay otra historia que la gente de pronto no recuerda, y menos los jóvenes. Cuando llegó Monseñor Álvarez aquí, nosotros habíamos tenido que desocupar el Hospital Viejo, el que ahí... Claro, donde hoy es la Casa Galería. Exactamente, ya estaba el doctor Rafael Arango Toro, había hecho los aportes necesarios para construir el nuevo hospital. Entonces nos teníamos que trasladar allá. Pero esos terrenos eran del hospital, no era de nadie más, era del hospital. Y cuando nos trasladamos, empezamos a tener esos terrenos como una reserva para mejorar la dotación del Hospital San Rafael. Cuando nos dimos cuenta que había un negocio entre la gobernación y la parroquia para pasar los terrenos a la parroquia. Entonces nosotros en el hospital, la junta directiva del hospital y los funcionarios, dijimos que eso era imposible, que eso era un patrimonio del hospital y que había que defenderlo. Y empezamos una campaña muy dura para oponernos a ese proyecto. Monseñor abanderado de los terrenos, el gobernador en esa época, no recuerdo cuál era el nombre del gobernador. En todo caso, llegó a un punto en que fueron a entregar el hospital. Yo me había ido para Jericó y había conseguido las escrituras originales, donde el hospital era propietario de ese terreno. Entonces me vine con esas escrituras y organizamos, yo pienso que fue la primera marcha que se hizo en Andes por una protesta social, que fue por la salud social, el hospital también camina. Y entonces salimos los 90 y punta de empleados del hospital, acompañados por alguna parte de la comunidad, hicimos una marcha por todo el municipio y marchamos. Entonces, Monseñor, una vez en una Santa Misa en Risaralda, don Rogelio Restrepo le habló de Jaime Arbeláez. Entonces dijo: no me nombres si ateo comunista. Por Dios. Después el padre Jairo me cogía en el púlpito también y eso era dele. Pero en fin, con Monseñor después hice las paces y fuimos grandes amigos y colaboró mucho. Y eso, pienso que los sacerdotes que aportó al municipio de Andes fue Monseñor Jorge Álvarez. El barrio El Divino Niño, perdón, es obra de Monseñor Jorge Álvarez. Yo sé que la gobernación de Antioquia en esa época, el doctor Álvaro Vélez, dio un aporte de 20 millones que le tocó manejarlo al municipio, porque la gobernación no podía entregarle a un particular. A un particular, claro. Y se los entregó al municipio, pero el municipio tampoco podía entregarle a un particular. Entonces hicimos una sociedad, el Divino Niño, tenía una cooperativa, Monseñor, y la unimos con el municipio y sacamos adelante el barrio El Divino Niño. Otra obra importante también en la que participó la alcaldía en ese momento, Juan Carlos. Entonces hay una cantidad de anécdotas aquí que si nos ponemos a recogerlas todas, se nos va el tiempo. Así es. Bueno, Jaime, entonces, guerrillero, comunista, dirigente de Peludos, peleaba con los párrocos. ¿Qué otro remoquete le pusieron a usted en esa vida social, en esa vida pública que usted tuvo? No, Juan Carlos, afortunadamente pues todo que llegó como a ese punto nada más. El padre Jairo en un sermón, cuando fuimos a traer a Kraken, que fue una odisea traerlo. Entonces en un sermón en la iglesia decía: comunidad andina, díganle no a ese alcalde rockero. Alcalde rockero, sí lo recuerdo, claro que sí. Alcalde rockero, sí. Entonces, porque fue, a ver, Juan Carlos, veníamos de una época muy triste para Andes. Yo pienso que fue una época que debemos de recordar con mucho pesar. Y fue una época de un poco de suicidios. Claro. Y surgió un movimiento contra los jóvenes porque empezaron a estigmatizarlos y les decían satánicos. Muchos sacerdotes los veían en la calle y les echaban bendiciones. Y eso fue creando un ambiente muy caliente en el municipio. Se llegó a un extremo de estigmatización tan grande, Juan Carlos, que hay anécdotas. Yo no sé si este espacio permite ese tipo de anécdotas. Y yo me reuní con los jóvenes y les decía un día: venga, ¿de dónde sale ese cuento de que ustedes son satánicos? Entonces
me dijo una de las niñas, voy a omitir el nombre, me dijo una de las niñas, don Jaime, vea, mira esta foto. Entonces me entregó la foto y yo me asusté. Era una foto de ella metida dentro de una bóveda, cruzada, y los otros muchachos echándole bendiciones. Entonces le dije yo, ¿qué pasó? Y don Jaime, veníamos de una caminada y arrimamos al cementerio. Y no sé por qué me dio por meterme ahí, y todos estos empezaron a rezar y echarme bendiciones. Pero no fue nada, es una cuestión de locura de nosotros. Cosas de jóvenes. Un impulso, cosas de jóvenes. Entonces ya la fiscalía empezó a circular la foto, así que nosotros éramos satánicos. Y yo recuerdo que cuando hice la reunión, porque la alcaldía tomó la decisión de liderar ese proceso, tomamos la decisión de ver qué pasaba. Entonces, en una reunión muy grande con Bienestar Familiar, Asociación de Padres de Familia, Fiscalía, yo recuerdo un fiscal que dijo, es que yo no entiendo a los jóvenes andinos, ¿cómo es que se matan escuchando el rock cuando tenemos bambucos tan lindos? Y yo, ¿cómo así, hermano? Por Dios. Entonces, si se mata con un rock es malo, es satánico, pero si se mata con un bambuco es un héroe, es un amor al folclore. Claro. Entonces encontramos una carta muy dura de la Asociación de Padres de Familia. Entonces empezamos un proceso que fue muy difícil. Gustavo Zapata tiene una compilación de esa época, porque llegó un momento muy duro. Entonces yo dije, ustedes se quieren reunir con los papás de ustedes, que muchos papás de ustedes son los que los tienen a ustedes en este programa. Claro, claro. También cuando quiera, don Jaime. Entonces cité los papás y cité los muchachos. Entonces empiezo yo. Bueno, esto es una reunión donde vamos a escuchar cosas muy duras, muy amargas, pero las tenemos que saber entender, a esculcar en dónde está el problema. Claro que sí. Entonces uno de los muchachos que tenía fama de rebelde en la casa y en el colegio empieza a hablar y le dice a uno de los rectores, mire, es que ustedes me critican a mí y me tienen la disciplina por el suelo, porque yo me paro del puesto, porque yo molesto a mi amigo y todo, pero ¿cuál de ustedes me ha preguntado cuál fue la noche mía? ¿Por qué mi mamá que está aquí no cuenta? Que muchas noches ella no puede dormir porque mi papá llega borracho, es policía, a darle con la cacha del revólver en la cabeza, y que yo me tengo que tirar por una ventana y dormir en la calle, y por la mañana mi mamá me pasa los libros para venirme para el colegio sin tomarme un tinto. Entonces ustedes creen que la vida mía es muy buena. Mire pues. Empezó todo el mundo a agacharse y empezaron los muchachos a contar cosas, Juan Carlos. Claro. Entonces ya miramos que el problema no era el muchacho, Ajá. que el problema estaba también en la casa, que el problema estaba también en el colegio, Claro. y que el problema estaba también en una sociedad que no entendía y que ocultábamos muchas cosas. Empezamos ese proceso, ya la fiscalía cambió un poquito, Claro. la asociación de padres de familia bajaron el tono y empezamos un proceso con los jóvenes. La alcaldía retomó ese programa, empezamos a reunirnos con ellos, conformamos el primer consejo de la juventud que salió en esa época. Sí, señor. Y entonces recogimos todos los muchachos, venga, ¿qué es lo que quieren ustedes? Nosotros queremos esto y esto y esto. Nació la Semana de la Juventud. Ellos mismos eran los que hacían las programaciones. Ellos Claro, decían qué queremos. Yo les decía, me reunía con los secretarios, ¿qué plata tenemos para la Semana de la Juventud? Tanto. Entonces, muchachos, vean, la plata que hay es esta. Ajá. No se pueden pasar de ahí en la programación. Entonces, ellos disponían del valor del presupuesto y hacían una programación, y de ahí se trajo a Kraken, se trajeron los gigantes del vallenato, se trajeron los inquietos, se trajeron los federales, estuvo el Grupo Suramérica, estuvimos con Ana y Jaime, es decir, era lo que los muchachos pidieran. Sí, señor. Pero al mismo tiempo los padres de familia se fueron involucrando. Y yo recuerdo algo muy lindo, Juan Carlos, y fue el primer concierto de Kraken, que pues en Bolívar los padres de familia decían, no dejen ir los hijos a Andes, que hay un pacto para matarse en 13 muchachos esta noche. Sí, sí. Y ese miedo aquí en Andes, que se iban a que suicidios, que no sé qué. Hicimos el concierto. Más o menos unas 4 o 5 mil personas fueron a la noche. Pero fueron padres de familia, fueron todos. Pero había una sorpresa muy grande. Y es que cuando Elkin terminó de cantar, hubo un apagón de luces. Y los que ya sabíamos que iba a pasar, sacamos una velita, la prendimos, y salieron todos los niños de la Escuela de Banda de Música, interpretaron una canción muy linda en la tarima. Todo el mundo empezó, unos a llorar, otros en silencio. Cuando salimos del concierto, todo el mundo,
alcalde, felicitaciones, alcalde, muy lindo el concepto, alcalde, perdone esto y esto. Y no, alcalde no, los muchachos, pidan perdón a los muchachos. Sí, señor. Los ofendidos eran ellos. Claro, Entonces Qué empezamos bonito. un proceso, Juan Carlos, y yo pienso que los jóvenes empezaron a preocuparse por danzas, por teatro, por tantas cosas, Sí, señor. que le dio un vuelco. Yo pienso que hubo una apertura cultural en esa primera alcaldía interesante. Pero don Jaime, entonces yo creo que ya sí sé qué remoquete le faltó a usted que le dijeran, que usted también era psicólogo. Yo No, creo que Juan sí. Carlos, yo pienso que hay una cosa que acompaña a todo ser humano y saberlo manejar es el sentido común. Sí, señor. Yo sí. he creído siempre en eso, que el sentido común le dice a uno qué tiene que hacer. Si yo veo que un río ha crecido, el sentido común me dice que no me debo de tirar. Claro que sí. Si un bus va sin puestos, ¿para qué me subo? Sí, señora, sí. Es eso decir, es. son cositas Pero, don Jaime, entonces hablando de Kraken, ¿usted es el culpable de que Kraken se haya enamorado de Andes? mucho, Juan Carlos, porque con Elkin hubo una anécdota muy bonita también. Ya estábamos con todo el concierto anunciado. Sí. Ya estaba anunciado el concierto cuando me llamó Monseñor Álvarez. Sí. Y me decía, señor Arbeláez, yo estoy de acuerdo con el concierto, yo no le voy a decir que no lo haga, simplemente que está a una semana de la Semana Santa. ¿Usted por qué no me hace el favor de que de pronto aplacemos la fecha? Y dije, Monseñor, yo creo que no hay problema, llama a Elkin y lo hacemos. Entonces llamé a Elkin, hicimos un programa que yo tenía en la emisora, Sí. Entrevistamos a Elkin y una locución entre Elkin y Monseñor Álvarez. Sí. Y después Monseñor Álvarez me decía, Elkin no es lo que me pintaban a mí, no es un demonio, Elkin no Claro, es un demonio. claro. Y Elkin muy respetuoso con las cosas Sí. de la iglesia. Y yo pienso que hubo ya como una comunión, ya de respeto Sí, entre sí. la parroquia y los grupos de rock, Claro. porque hubo una apertura. Sí. Hay cosas que hay que resaltar, como también hay cosas que, de pronto un concierto que hicimos en el barrio San Francisco, muy bonito el concierto, pero llegó una banda con unas canciones que no eran para el lugar, que no era para nada. Entonces yo llamé a Nelson Arango y le dije, Nelson, hágame el favor y les dice a muchachos que ese tipo de música no se los permito. Claro, claro. Fueron como 3 llamadas a Nelson y le dije, don Jaime, es que no me quieren hacer caso. Entonces yo personalmente bajé, suspendí el concierto, expliqué por qué. Por ahí alcanzó a gritar uno, saquen al alcalde. Y se paró el resto de la gente y dijo, venga, pues sáquenlo usted. Entonces la cosa se volvió. La gente entendía el proceso, Claro, eso claro, era lo claro. importante. Qué bueno. Entonces hubo esa comunión de voluntades, Juan Carlos, y yo pienso que hubo un entendimiento ya y una recuperación de la juventud en ese momento. Excelente. Bueno, Jaime, hombre, no es que con usted definitivamente, usted es un libro andante. Ahí usted tiene muchas historias que tanto tiempo acá en Andes. Páginas muy borrosas ya. Sí, no, Jaime. Bueno, Jaime, me gustaría invitarlo a que hiciéramos una segunda parte de esta charla, porque es que en realidad con usted faltan muchos temas para tocar. Solo menciono el acueducto multiveredal más grande de Latinoamérica, para solo mencionar eso. Que fue uno de los que causó controversia en Antioquia, Juan Carlos, Sí, porque señor. decían, mire, pues los de saneamiento los distinguimos en esa época por ser defensores ambientalistas a morir. Y el primer ataque al acueducto multiveredal lo sacó un muchacho periodista de aquí de Andes. Sí. Entonces sacó en el Colombiano, yo creo que conservo esa página del Colombiano, una foto a color, 2 páginas, diciendo, crimen, crimen ecológico en el municipio de Andes. Acaban con la cascada de Chorro Blanco. Y una foto Sí. de Chorro Blanco majestuosa, hermosa. Claro, sí. Y un escrito de Jaime, omito el apellido. Sí, sí. Muy bien estructurado. Pero, Sí, pero no era lo real. No era lo real. Claro que sí. Porque ya entonces después me tocó a mí explicar, decir, mira, nosotros somos los defensores del Chorro Blanco. ¿Qué hicimos? Si cogemos los 150 litros por segundo que se requieren para surtir el acueducto multiveredal, vamos a secar la cascada. Claro. Pero es que no, nosotros tenemos 3 bocatomas. Tenemos la bocatoma de La Negra, tenemos la bocatoma de Chorro Blanco, parte baja, y tenemos una bocatoma Chorro Blanco, parte alta, porque necesariamente tenemos que hacerla para poder pasar la cordillera y venir a la parte de Risaralda. Pero allá no se van a tomar sino 20 litros por segundo para surtir la parte de Piamonte y Risaralda. No vamos a tomar más.
entonces la cascada va a quedar prácticamente intacta. Eso no lo conocía la gente. Claro, Después claro. cuando vieron todo lo que hubo que hacer para construir la primera bocatroma en la parte alta, fue muy difícil. Sí, sí. Pero ya la gente vio el beneficio, es que son 1.500 viviendas aproximadamente Claro. que se benefician de eso, son 280 Sí. kilómetros de tubería extendidas, Dios. son 60 tanques de almacenamiento, es decir, Imagínese. es una obra, como decía Juan Carlos, la obra del acueducto rural más grande en América Latina, En América rural, Latina. en América En Latina, América Latina. por la longitud y el Sí. número de familias a beneficiar. Bueno, Jaime, entonces lo invito para que los televidentes disfruten de todos esos conocimientos, de todas esas experiencias que usted ha tenido en un próximo programa, ¿le parece? Juan Carlos, con el mayor de los gustos y con el permiso de ustedes, porque yo es que me tomo la palabra. No, excelente. Recuerdo a Monseñor Álvaro cuando decía, no me dejen subir a un barranquito porque ahí me desquedo. No, eso está muy bien. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.